Bienvenido a Neiel Rivera TV. Bienvenidos mi gente a otro episodio más de Neiel Rivera TV. Y hoy estoy con una persona muy especial. De las primeras personas que me inspiraron, que me apoyaron, que me ayudaron, que me levantaron y todo lo que termine en Aaron. Literalmente. Estoy con mi mamá, Elizabeth Rojas. Ella es súper habladora, ya mismo ella va a ir cogiendo ahí el piso. Es que está bien nerviosa. Pero ella va a seguir, ya tú verás, ya mismo se va a soltar. Y nada, ¿cómo te sientes hoy además de nerviosa y un poco trinca? Bueno, yo creo que el reto, la emoción de este proceso, que no estoy sentada delante de cualquier persona, sino que mi hijo, el que yo crié, vi crecer, y ahora estoy como si fuera la inversa. ¿De qué pueblo de Puerto Rico eres? Para que las personas te Doradeña. conozcan. Doradeña. Full. Carlitos López. Full de Carlitos. Full. Popular hasta el cabo, como decía abuelo. Bueno, eso me lo reservo. Bueno, no vamos a hablar de política. Vamos a la otra. Una experiencia que nos puedas contar jocosa o algo que te haya pasado, que nos puedas contar de tu niñez para que vayas soltando esa trinquera y eso. Bueno, jocosa, puedo decir, jocosa y no tan jocosa. Mi experiencia de niñez, bueno, sí tengo una jocosa. Cuando yo estaba niña, que estaba en la escuela elemental y hasta intermedia, yo podría decir, los maestros me cambiaban en todas las sillas del salón. ¿En serio? Sí, me decían, Elizabeth, por favor, cámbiate de silla. Estaba hablando mucho y me cambiaban de silla. Y me ponían con un nene bien callado y yo hablaba. Elizabeth, cámbiate de silla. Me ponían con un nene, con el que fuera, un nene, una nena, travieso, no travieso, hablador, no hablador. Hablaba siempre. Y siempre le decía a mi mamá, ella es excelente, sale muy bien, pero mamá no se calla. Habla un montón. Bueno, ya saben por qué yo estoy metido en todo este revolú de las redes, de hablar, de decir, bla, pues salía ella. Ahí la tienen. Yo en la entrevista de abuela de Teresa López, si la quieren buscar, la primera entrevista, la entrevista más dura de todos estos segmentos. Ahí yo hablé con ella y ella no... Bueno, hay una historia que a mí me encanta un montón, que ella me contó de cuando ella se convierte al Señor, que fue en la plaza pública de aquí de Guarisco, en Dorado, donde, ¿verdad? Pasó ese momento tan emotivo, diría yo, que cambió sus vidas, cambió la vida de abuela, cambió la vida de nosotros y por ende la vida de muchas personas, porque hoy por hoy ustedes son pastores, pero eso vamos a hablar más ahorita. Desde tu punto de vista, no sé qué edad tenías más o menos. 6 años. 6 años. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cómo fue todo eso? ¿Cómo fue esa experiencia estando allá? Bueno, no tengo tantísimos recuerdos, pero sí recuerdo que era un varón que estaba predicando. Y lo único que recuerdo, no recuerdo nada de la predicación, pero sí recuerdo ese momento cuando mi mamá pasó al frente, cuando hicieron el llamado. Y la única imagen que me quedó grabada en mi cabeza siempre es mi mamá y nosotros 4, al frente con ella. Y nuestra vida, había muchas situaciones en el matrimonio de mis padres, pero mi mamá hizo la diferencia entre ella llevar esa situación a su manera, o ella llevar esa carga ella solita, o cuando conoce a Cristo, pues entonces muchas cosas comenzaron a girar, porque ya no era ella sola, sino ella empezó a decir, Señor, ahora a tu manera, y hacer una transformación en su vida y permitir que las cosas cambiaran hasta el día de hoy, que vemos lo que vemos hoy. Ajá. Tú sabes, en todo lo que estaban viviendo, o sea, nos dijiste que hubo un cambio, qué sé yo, pero fue bien drástico, ¿sabes? De antes, la Teresa de antes y la Teresa después de conocer a Dios, ¿fue un cambio drástico? No, instantáneo no fue. Fue un proceso fuerte, porque yo creo que los problemas no pararon, eran continuos y eran fuertes. Inclusive después de hablar un poquito, la salvación de mi papá fue un proceso duro, porque mi papá
entró en una situación donde él no permitía, pienso, ¿verdad? Lo puedo decir yo así, que él llegaba a Dios, pero volvía y se alejaba. Llegaba a Dios, volvía y se alejaba. Él tenía unas comisiones fuertes, él había sido criado en la iglesia, pero siempre dominaba su yo. O sea, lo que él entendía que él quería hacer, lo que él entendía que él debía hacer, y no hubo una transformación instantánea. Pero sí puedo decir que ya, aunque la crisis o las situaciones difíciles no cambiaron totalmente, pero sí había una mujer que ya podía ver la vida de otra manera y nos llevaba a la casa de Dios, donde allí nosotros recibíamos el alimento, recibíamos la fuerza, herramientas para poder manejar. Y yo creo que si hoy estamos donde estamos es porque mi mamá hizo un alto y tomó una decisión que nos cambió la vida. Sí, me imagino que fue como que acoplarse porque ella se convierte bastante mayorcita, ¿verdad? No era tan joven. Yo tenía 6 años, ya debía tener como 30 y pico, más o menos. Sí que ya 30 años de como de costumbre, de rutina, cambiarlo fue un poco difícil. Entonces, cuando tú vas yendo a la iglesia, vas creciendo a tu edad de 12 años, ¿verdad? Según lo que he escuchado y eso, pasa por ti una enfermedad. Pero antes de esa enfermedad... Exacto, ¿cómo comienza eso desde el proceso. principio? Bueno, antes de esa enfermedad nosotros íbamos a una iglesia en Dorado de Reverendo Silverio Mojica y mi mamá pues nos guiaba. Así que había una guagua, como se acostumbraba mucho en el tiempo ¿verdad? Que yo me crié. Ajá. Casi todas las iglesias tenían una guagua. Y me acuerdo que yo esperaba la guagua en la casa de una señora que se llamaba Quintina. Y donde yo esperaba la guagua, estábamos, mami se sentaba un ratito en lo que llegaba el chofer y prendía la guagua y nos íbamos. Y me acuerdo, mami con nosotros 4, la señora era ya bastante mayorcita y nosotros salvajeando en aquel balcón. Recuerdo que había un sillón, de esos sillones de los palitos de madera que se mecían. Y yo me acuerdo, a veces caíamos para atrás o caíamos para el frente de tan duro que nos mecíamos en aquel sillón. Pero nunca lo podré olvidar, que cuando yo me mecía en aquel sillón, ella, la señora, ¿verdad? Llamada Quintina, le decía a mi mamá, esa nena, y me señalaba, y yo estaba jugando, brincando. Me decía, esa nena, Dios tiene algo grande con ella. Y le decía a mami, ella va a ser consejera de muchos. Y yo simplemente escuchaba lo que ella decía, yo lo recuerdo cuando ella lo decía, pero no le daba la importancia que yo le doy hoy a esas palabras, porque ya Dios me estaba señalando desde niña, desde yo tener 12 años, me estaba señalando. Pero también a la vez, mi mamá me llevó al hospital, al médico, yo siempre era como bien enfermiza. Y cuando mami me lleva al médico, pues me diagnostican lupus. Mami dice, yo no recuerdo ese momento, yo no estaba presente. Mami dice que cuando ella fue a recoger los análisis al laboratorio, la técnica del laboratorio le dijo a mami, no lo guardes en la cartera, llévaselo al médico rápido. Ella obvio sabía lo que había. Cuando mami se lo lleva al médico, mami se lo lleva, era en el pueblo de Vega Alta, mami cogía la guagua o el carro público, llegaba a pie y caminaba todo aquello hasta llegar a la oficina. Y ahí le dicen a mi mamá que yo tenía lupus. Y yo recuerdo que mi mamá me cuenta que ella me dice que desde la oficina del médico hasta llegar al carro público, mami iba gritando, llorando y gritando por todo ese camino que todo el mundo se le quedaba mirando. Y de ahí mis recuerdos únicos son, porque mami nunca me dijo lo que yo tenía. Sí lo sabía mi hermana mayor, Priscila, mi hermano mayor, José, pero Yari, mi hermana menor, no lo sabía ni yo. Y yo me acuerdo, los únicos recuerdos que tengo es mi mamá y una iglesia gimiendo. Me acuerdo que una y otra vez me pasaban al frente, oraban, clamaban, gemían. Y me acuerdo el día que me iban a hacer en centro médico, en el hospital pediátrico, me iban a sacar, ya pasó casi un año de todo esto, dando positivo, me van a sacar líquido directamente de la espina dorsal, me llevan al hospital pediátrico. Recuerdo que esa noche antes me llevaron a la iglesia y la iglesia clamó como nunca por mí. En la iglesia donde yo me crié, como dije ya. Y me acuerdo, mi tía, Manuela, acompañó a mi mamá al centro médico, al hospital pediátrico, y ella me dijo,
todos los días vas a leer el Salmo 91, a tal punto que lo leí tantas veces que me lo aprendí. Y me lo sé de memoria. Un salmo muy largo, pero lleno de muchas promesas. Y luego de esa prueba, de haber dado un año positivo a lupus, luego de ese día, esa prueba salió negativa. Y hasta el día de hoy, jamás esa enfermedad se ha activado en mi cuerpo, ni se activará, porque yo sé que Dios la hizo para marcarme y es yo digo siempre que es como marca y a la vez mi freno. Esos días que me quiero tornar atrás o el pastorado se hace duro o quiero renunciar y Dios me dice, para esta razón te extendí los días. Y esa enfermedad y esa sanidad creo que ha sido muy clave en yo mantenerme en pie, reconociendo que Él me extendió los días para este tiempo. Sí, para servirle a Dios, porque como que o sea, no puedo entenderlo de tanta manera como tú, obviamente, porque lo vives, pero sí puedo, o sea, mi mente puede analizar lo que sí, cuando uno quiere decir como que Dios, no doy más, no voy a seguir más para adelante, y recuerda uno, la promesa, porque, o sea, estás viviendo, y segundo, pues, agradecimiento a Dios por darte todos estos días de vida y como que, pues, tener un matrimonio, ver tus hijos crecer, los nietos ya mismo, y todo eso. Me imagino que debe ser brutal, ¿sabes? No, como que debe dar... En vez de uno reclamar, le termina pidiéndole perdón a Dios. Definitivamente, porque es lo que yo creo. Yo inclusive en nuestra iglesia tuvimos una joven que llegó y dio a luz y al mes murió de lupus. Wow. Y eso a mí me marcó tan fuerte porque yo la fui a ver, estuve hablando con ella, porque obvio al ser lupus me identifiqué mucho con ella. Pero al mes de dar a luz ella muere. Y cada vez que yo recuerdo que Dios me tiene viva, pues no me tiene viva para yo quejarme o me tiene viva para yo perder el tiempo. Él me extendió los días para un propósito. Y creo que mi manera de agradecerle es ejerciendo lo que Él me pidió que ejerciera. Siempre dedicarle a toda criatura y por todos lugares. Definitivo. Tenía una pregunta para eso, pero se me olvidó. A la edad de 16 años, comienzas a trabajar y a salir ¿verdad? De casa de abuela. ¿Cómo es ese suceso? Porque ustedes decían, nosotros nos fuimos temprano, nos íbamos en guagua pública, pero... Ajá. Una verdadera aventura. Es que yo era una mezcla de tímida, porque era bien insegura, muy tímida, pero a la vez era líder. Por ejemplo, yo me puedo acordar que en mis informes orales, a través de las situaciones que ocurrían en el hogar, mi mayor complejo era mi pelo. Yo no permitía que nadie viera mi pelo. Yo me bañaba, obviamente mis hermanas y ya, pero yo iba a casa de mis primas en Utuado, en Carolina, y yo no las dejaba ver mi pelo. Yo me acuerdo que ellas tocaban la puerta, chica, abre la puerta y déjame ver tu pelo. Y yo, no, nadie va a ver mi pelo. Yo simplemente me metía al baño, me lavaba la cabeza, me hacía un moño, me hacía una trenza y la pillaba ahí y yo salía del baño. Con el pelo mojado. Yo no dejaba que nadie viera mi pelo. Y había muchas inseguridades, por ejemplo, cuando yo iba a dar un informe oral en la escuela, en 7º grado, el maestro me tenía que poner al final del salón y que nadie me mirara para ayudar el informe. Yo siempre tenía buenas notas y él decía, no te puedo poner una F. Sí, en vez de darlo al frente, que todo el mundo te viera, pues... espalda al salón. Entonces Dios diciéndome tantas cosas que me seguía hablando y yo decía, ¿cómo es posible que Dios me diga a mí que yo voy a hacer tantas cosas cuando yo tengo tantos miedos? Exacto. Y era una lucha, porque a la vez yo era líder. Yo tenía muchas amigas, yo me acuerdo a lo que el maestro llegaba, yo hacía siempre repaso, toda mi vida hice repaso para estudiar y hasta en la universidad lo hacía. Y yo me acuerdo, yo empezaba a leerles el repaso y a darles clases, porque eso de maestra ya lo traía en la vena. y le daba clases y les daba el repaso y hacía muchas cosas, pero a la vez los miedos me destrozaban por dentro. Y había mucha escasez económica porque papi trabajaba solo, éramos 4, mami y papi son 6. Y cuando yo tenía 16 años, una amiga mía llamada Wanda empezó a trabajar en una pizzería en Bayamón y nos llevó, yo creo, Wanda, si me estás viendo, gracias. Wanda se llevó todo Guarisco, yo creo, todas las chicas de Guarisco a trabajar allí. Se fue Prisi, me fui yo, Yari yo creo que después trabajó un tiempo.
Diana, me acuerdo, era un bonche que nos íbamos, nos montábamos en esa guagua pública y llegábamos a Bayamón. Pero yo llegaba a Bayamón y yo no salía de Guarisco, de Dorado, eso era uno ahí metido siempre. Ajá. Y yo me perdía. Yo me acuerdo que a veces caminaba por el pueblo de Bayamón y decía, espérate, por aquí no es. Y volvía para allá y en la guagua pública pasé muchos sustos, pero yo decía, no, yo no me puedo quedar en esta condición. Yo tengo que superar y yo tengo que seguir adelante. Y a la vez era una lucha de miedos, pero a la vez por dentro tenía una fuerza que yo decía, no, yo quiero salir al otro lado. Y seguimos ahí hasta los 20 años, trabajé ahí mientras estudiaba en la universidad luego. En ese momento de 16 años, ¿tú estabas en la high o en ya? la high. Yo empecé a trabajar cuando salí de tercer año, en ese verano. Y cuarto año completo lo trabajé ahí. O sea, tú estabas estudiando en la high school y estabas también trabajando. Trabajando, porque al mediodía salía, era un horario interloque. Y entonces a las 12 me iba para Bayamón y a las 6:30 viraba, o 6 por ahí virábamos. Sí, que más o menos estaban 4 o 5 horas allá trabajando. Y después... 4 horas quizás diarias, y cuando ya entré a la universidad, pues entonces estudiaba y trabajaba. Me acuerdo, me llevaba en mi cartera, me llevaba un bulto con la gorra, la falda mahón, el suéter de Mia Pizza. Todavía existe Mia Pizza. Y trabajábamos. Y tú dices que trabajaste desde los 16 hasta los 20, ahí. Pero si yo, no sé, si mal no escuché, yo nazco a los 20 años o no. No, yo me casé a los 20. Oh, ok. Yo tenía 22 cuando te tuve. Yo empecé a los 16, entrando en el verano de tercer año, trabajé cuarto año, estuve 2 años de universidad, tuve 3 de universidad. Estudié el básico en Bayamón, después me fui a Río Piedra a estudiar asistente dental, que fue lo primero que yo estudié. Ahí me acuerdo, me gradué el 10 de junio y me casé el 18 de junio. Mientras estuve estudiando, planifiqué mi boda y me casé con un hombre maravilloso, alto, guapo. Me casé el 18 de junio y a los 10 meses de casada me quedé embarazada, ya tenía 21 años. Y a los 22 años te tuve a ti. Ok, pero volviendo un poquito atrás, cuando yo escuché que entonces papi era presidente de una iglesia y tú eras secretaria de otra iglesia y por alguna razón estaban en contacto siempre, ¿cómo fue esa llamada? Lo que pasa es que a la iglesia que yo me crié era un concilio, un pequeño concilio. Tenía 3, 4 iglesias. Y entonces la iglesia que era de nuestro concilio, pues ahí llega José Rivera a congregarse. Él pertenecía a una iglesia en Bayamón y Dios lo trajo acá a conocerme, por supuesto. Por un propósito. Dios lo trajo acá. Y me acuerdo, había una directiva de jóvenes y él era el presidente. Entonces yo era la secretaria de mi iglesia, de la directiva de jóvenes. Así que yo tenía que llamarlo para darle a él unos informes, cosas que él me pedía. Pero me acuerdo, antes de eso, en la iglesia hubo una convención. Y la iglesia estaba llena, pero llena. Entonces una de las nenas que más me cuidaba me dijo que la llevara al baño. Dios la usó. Casualidades de la vida. Dios la usó. Y que la llevara al baño. Y yo me acuerdo que cuando yo salí para el baño, la iglesia estaba tan llena que había gente afuera. Y yo fui al baño y cuando viré del baño, José Rivera estaba parado en la puerta, pero afuera. Y me acuerdo que nos cruzamos una mirada y yo me quedé mirando así, y él me miró y yo me metí para adentro. A los 2 o 3 días le digo a mi amiga Wanda de la pizzería, le digo, que vive por aquí, y le digo, Wanda, me está pasando algo raro. Y ella, ¿qué te está pasando? Y yo le digo, es que me quedé con la imagen de ese muchacho en mi cabeza y no se me sale de la cabeza. Y ella, eso es que me está haciendo. Y ella era bien picuda. Y entonces, pues Wanda se lo dijo al pastor de José. Y cuando ya se lo... ¿Eso ya era Pedro Juan ahí o no? Sí, Pedro Juan. Pedro Juan era el pastor. Entonces Wanda se lo dijo al pastor de José y cuando él se enteró, digo, esas nenas son bien buenas, qué sé yo qué. Y él empezaron ellos como de mediador, ajá. Pero entonces José me llamaba para lo de secretaria y nunca me decía nada. Yo decía,
yo no le intereso para nada. Ah. Pero nada, seguimos así hablando. Me acuerdo un día, yo fui a la iglesia de visita y él me echó elogio de un traje que yo tenía. Y siguió así, pero fue algo lento. No fue muy rápido. José fue precavido. Se dio su puesto. Exacto. Hay una anécdota que tú siempre cuentas que yo creo que los novios de ahora tienen mucho privilegio en todas las cosas que hacen. Que una vez cuando tú estabas a punto de casarte y cuando llegaste te tardaste un poquito más en el carro o algo así y abuela salió. Cuéntanos. Lo que pasa es que mi mamá nos crió extremadamente cuidadas. Ella nos monitoreaba hasta la respiración, yo creo. Y obviamente pues yo no era la mayor de la casa, yo era la del medio de las 3 mujeres. Soy la del medio y mi hermana mayor pues no tenía novio. Y creo que el primero que se casó fue Pichi, ¿verdad? Sí, mi hermano se casó a los 20 años también. Y después tú, y después mis hermanos que se casaron ya. Sí, que tú eras como quien dice, la primera de las nenas. La primera nena que tenía novio. La que estaba rompiendo el hielo en todo eso. Y entonces ya yo me iba a casar, ya yo estaba casi para casarme. Y mami me decía, como mi papá, para ese tiempo que yo me iba a casar, se fue de la casa. Pues mami tenía, la obsesión se le triplicó. O sea, ella decía, yo no quiero, por ninguna circunstancia, que pase nada, porque ahora yo soy responsable de lo que le ocurra a ustedes. Exacto. Y mami me dijo, cuando llegues, que Yogi te traiga, ¿verdad? Si le dicen a José, te vas rápido al carro y no te quedes en el carro. Y yo ese día me quedé en el carro un rato, cuando yo abro la puerta, así que metí la llave, ¡cloc! Y abrí la lluvia de gas. Ella venía por todos lados. Y Prisi, me acuerdo, mami, ya, para, no le den más. Porque mami, o sea, ella tenía Sí, una convicción de que ella decía no. Y un día yo le dije, mira mami, José me viene a buscar por la mañana a las 6 de la mañana para llevarme a la universidad. Él me llevaba a Río Piedra. Si yo quiero, yo no tenía celular, yo no tenía nada de eso. Yo le dije, si yo quiero, yo digo que voy para la universidad y me voy a donde yo quiera irme. Y a las 5 de la tarde, 6, que llegaba de trabajar, pues llego aquí como si nada. Exacto. Y le dije, ¿sabes? Relájate, ¿sabes? Yo creo que yo te he demostrado a ti que nosotros estamos haciendo las cosas correctamente. Y ella pues bajó niveles y nada, ella siempre amó a José Rivera, yo creo desde el día 1 que llegó allí, ella lo aceptó. Y lo defendía y lo defiende. Exacto. Sí, ella es su abogada, defensora. Pero nos vigiló demasiado. Yo diría que mi mamá fue de esas madres que no solo cantaleteaba, sino ella velaba y actuaba en favor de que nosotros camináramos rectamente. Sí, que nadie tuviera algo malo que decir o que tergiversar, todo fuera como que ahí en la línea. Nos cuidó demasiado. De verdad que sí. Entonces, ustedes se casan y todo de revolú, nazco yo y ustedes pasan una transición de Dorado Pueblo, que vivían con la abuela de Papi, hasta que vienen acá el terreno donde literal estamos hoy, está el estudio, está la casa de ustedes, está mi casa y todo eso. Eso es así, además imagine que este lugar se convertiría en lo que es hoy. Lo que sucede es que cuando nosotros nos casamos, pues obviamente yo con 20 años, José tenía 27, acababa de cumplir, y realmente no teníamos nada, pero nada. Yo siempre digo que lo único que teníamos que era nuestro, era un juego de cuarto. Y cuento siempre una anécdota que cuando José me dio el dinero para comprarlo, yo fui, me acuerdo, a Mueblería Berrío en Bayamón, Pueblo, y me confundí, había el mismo juego de cuarto, lo había full y lo había queen. Y yo, porque sé yo, mi cama era twin, yo no me acordaba que era full, que era queen, que era full y que era queen, y yo lo pedí full. Y lo único que teníamos era ese juego de cuarto, y a José Rivera, como mide 6 pies con 1, se le salía un cantito del pie por fuera de la cama. Y ahí estuvimos en la casa de mi suegra, una mujer excepcional, doña Rosa, que nos trató sumamente bien. Pero estando ahí, me acuerdo, yo le dije, yo voy a vivir, hicimos un cuartito con un baño, y compartía la cocina con mi suegra. Y yo le dije, vamos a estar aquí 6 meses nada más. Fueron 2 años y medio en ese lugar. Esos 6 meses se extendieron. Pero a los 10 meses de casado logramos comprar este terreno. Me acuerdo que estábamos una vez en la iglesia
Y Dios nos habló a través de Denis Rojas, un predicador que conocimos y que por muchos años lo usaron en nuestra iglesia como recurso. Hace mucho tiempo no sabemos de él. Pero me acuerdo que estando ahí, él nos llamó al frente para orar y dijo, viene una bendición grande, pero bien grande para ustedes. Y nosotros llevamos meses buscando casa, buscando terreno. Yo me acuerdo, y me acordé ahora de esto, yo compraba el Vocero y el Nuevo Día, todos los días. Y yo me iba clasificado. Para ese tiempo no había un celular, muchas cosas. Y yo lo compraba todos los días. Y yo cogía, iba clasificado y marcaba con un marcador de estos amarillos todas las casas que yo encontrara en Dorado, Vega Alta, Toalta, Vega Baja, cerca de esta zona. Exacto. Y José Rivera los sábados se tenía que montar conmigo. Íbamos todas las casas. Casa por casa viendo y esta no, esta no la podemos pagar aquí y allá. Y un día José me dijo, se acabó. Ya no vamos a ver más casas. Nos ponemos a orar y Dios va a hacer. Y me acuerdo cuando Dios nos habla, había una bendición gigante. Ahí es que mi tío nos ofrece este terreno y ahí es que compramos este terreno, construimos nuestra primera casa de madera. Y luego de 8 años, que cuando nos mudamos a la casa de madera tú tenías 8 meses de nacido. Y luego de 8 años pudimos entonces construir la casa que tenemos hoy. ¿Verdad? Y Dios nos fue llevando día a día, nos fue mostrando, nos pasó por momentos duros de escasez, de crisis económica fuertísima. Pero día a día Él nos ha ido llevando hasta 26 años que llevamos hasta hoy en crecimiento y en experiencia, en vivencia y demostrándonos lo poderoso que Él es para suplir y hacer lo que Él quiere con nosotros. Amén. Ser una esposa de pastor es bien duro. O sea, por lo menos, no es que sea duro de ahí... Dame la servilleta. El momento de llorar. Es duro, pero como... O sea, desde el principio, y esto lo he escuchado, tú no querías ser pastora. No querías como que tomar ese cargo por, ¿verdad? X o Y razón. Pero, esa X o Y razón, ¿cuáles eran tus razones para decir, como que, mira, ese cargo no lo quiero, o ese cargo no es para mí, o no sé? Yo tenía 2 razones de mucho peso. Yo decía, las esposas de pastores son amargadas. Y los hijos de pastores son rebeldes. Y yo decía, yo no quiero eso para mí. Yo le decía al Señor, yo no quiero un pastorado. Y yo me acuerdo que Dios se lo hablaba a José Rivera desde que éramos novios. Pero yo decía, eso nunca va a llegar. Eso nunca va a llegar a nuestras vidas. Sí, aquí a lo que se concreta puede que... No, a lo mejor es que le habló, pero era muy repetido, o sea, muy seguido que Dios se lo decía y yo sabía que era realidad. Pero a la vez me negaba porque no quería esa realidad. Yo no quería ser esposa de pastor. Y me acuerdo cuando llega el reto del pastorado, todavía vivíamos en la casa de madera, yo me paré en el balcón de la casa y le dije, Señor, me acuerdo, miré hacia el cielo y le hablé. Y le dije, Señor, yo te voy a obedecer. Porque yo sabía ya que o sea, no había manera. Que se iba a dar. Yo decía, o me convierto en un obstáculo, un estorbo a esto, o me meto en esto. Y yo sabía que a mi forma no era. Y Dios venía tratando conmigo de 1000 maneras. Pero, y te voy a decir ya mismo esto, pero primero me paré en ese balcón. Y me acuerdo que dije, Señor, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a obedecer a este llamado y yo te voy a ser obediente a ti. Pero yo te voy a pedir 2 cosas, me acuerdo. Pero cuida mi casa, mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Y la otra que le dije, yo no quiero ser una esposa de pastor amargada. Y le hice esa promesa, yo voy a dar todo de mí, pero tú vas a cuidar mi corazón y tú vas a cuidar mis hijos, mi matrimonio y mi casa. Pero antes de eso fue en enero, porque celebramos aniversario en marzo, pero en enero comenzó el proceso. Un año antes del proceso de entrar en el pastorado, Dios nos pasa por un proceso que yo siempre digo que fue el proceso que nos terminó de dar el empujón. Este proceso era o nos tumba o arrancamos. Y me acuerdo, yo estaba embarazada, fue en enero del
del año 2000 que yo tuve a Nayot, pero en diciembre del 99, yo recuerdo yo estaba embarazada y me empecé a sentir bien mal. Ese fue el año donde decían que las computadoras se iban a detener, las ATH, eso fue un revuelo, el despedida de año del 2000. Y yo llamé al doctor, me siento muy mal, y yo le insistía. Y él me decía, recuerda que son gemelas, etcétera, y me vio. Y me puso las correas y me dijo, las bebés están ahí, todo está bien. Pero no me hizo sonograma, solamente escuchó latido. Pudo haber sido Nayot que solamente latía, no sé en qué momento la bebé falleció. Me acuerdo el día 5 de enero, yo estoy en la cooperativa de Vega Alta y yo siento literalmente que yo me enfrié completa. Yo me enfrié de la cabeza a los pies. Y yo llamé a mi esposo, él estaba en Carolina, estaba lejos. Llamé a mami para ver si el vecino me podía ir a buscar. Él no estaba. Pues yo vine, me senté en una silla, esperé que se me pasara todo ese proceso de que yo me sentí morir. Y yo, cuando me mejoré, pues seguí para mi casa. Cuando sigo sintiéndome mal, el día 12 de enero me acuerdo, lo llamo. Y le digo, doctor, no mejoro, no me siento bien. Cuando él me da la orden, me manda a hacer sonograma. Recuerdo el mismo día me lo fui a hacer por la tardecita con mi esposo. Me acuerdo, te llevamos a ti porque queríamos que tuvieras las bebés, porque eran niñas, y te las íbamos a enseñar, tú tenías ya 4 años. Y me acuerdo la emoción de nosotros porque íbamos a ir a ver las bebés. Y íbamos a comprar ropa, íbamos a hacer muchas cosas ese día. Cuando yo estoy ahí haciéndome ese sonograma, la cara de aquella joven era de terror. Ella entraba, ella salía, ella escribía, ella buscaba en un libro, ella no sabía qué más hacer. Pero en un momento dado me dijo, voy a buscar a la radióloga. Cuando la radióloga, la doctora entra, me acuerdo yo estoy acostada, tú estás ahí al otro lado, José está sentado en una sillita de esas que ponen en esa área. Y ella nos enseñó a Nayot, nos dijo, mira, esta bebé está bien, mira el corazoncito, aquello, lo otro. Nos llevó como por un paseo de ¿cómo te lo digo? Ajá. Y de momento, cuando llegó a la otra, que tocó, puso el instrumento en esa zona, dijo, o sea, lo puso en mi vientre, pero se veía en el monitor. Ella dijo, esta bebé no tiene signos vitales. Y yo recuerdo, yo caí sentada, mi esposo y yo pues comenzamos a llorar. Y olvídense, nos quedamos con aquello. No a gritar, pero sí lloramos con dolor. Claro. Porque era una pérdida. Pero yo recuerdo que cuando yo salí de allí, después que lloré, yo recordé una palabra que Dios me había dicho. Y Dios nos había dicho que venía un proceso bien duro, pero que Él iba a estar con nosotros. Cuando a mí me dan aquella ¿verdad? Diagnóstico, nosotros lloramos, pero yo dije, no, yo recordé. Y yo dije, Dios me habló, Dios me dijo que iba a estar conmigo. Pero recuerdo dos palabras que Dios me trajo, una me enteré, la otra no, de mi embarazo. Un día estoy en la iglesia, donde yo me congregaba, todavía no éramos pastores, y estamos orando porque el culto comenzaba con media hora de oración siempre, la iglesia de Pedro Juan Román. Estoy ahí, estamos orando, y nada, el culto se terminó, se dio el culto. Cuando yo voy bajando, la persona que está al lado mío orando era un caballero, y me dijo, mientras tú orabas, Dios me mostró tu vientre, y me dijo, vi 2 niñas. Y obviamente pues sabíamos que eran niñas. Hasta ahí pues yo decía, vamos a ver con qué viene porque sabemos que son 2 niñas. Me dijo, las vi blancas, rubias, de ojos claros. Yo dije, otro paquete porque no me las puedo imaginar. Pero me dijo, cuando las estoy viendo, una mano gigante sacó una y se la llevó. Yo recuerdo que yo me molesté, yo dije, ¿por qué este hombre me dice eso? Porque este hombre me hace sentir, me trae a mi vida tanto temor, me asusta. Y eso me enojé. Yo llegué a mi casa molesta, pero ya mi mamá había soñado, que por cierto no me lo dijo porque mis hermanas se lo prohibieron, ya mi mamá había soñado que estamos los hermanos de la iglesia en un río, estamos en la orilla del río.
Y de momento el río empezó a traer unas aguas pero muy fuertes. Y cuando esas aguas muy fuertes empezaron a bajar, yo tenía las dos bebés en mi mano. Y cuando yo tenía las dos bebés en mi mano, esa agua cuando bajó de golpe me las llevó las dos. No. Y en el sueño, Pancho, un señor de la iglesia, se tira al agua. Cuando él se tira al agua, que empieza a nadar para buscarlas, sale con una bebé. Y dijo, solo pude salvar una. Y luego lo pudimos ver porque una sola niña se salvó, pero estuvo en peligro. Estuvo entubada, estuvo 27 días en el hospital. Así que como que también corrió por ese mal duro. El mismo peligro. Ella estuvo, pesó 3 libras, bajó a 2,14. Perdió, dejó de respirar, la entubaron. O sea, ella se vio también en el borde de la muerte. Exacto. La lloramos y fue fuertísimo. Pero yo me acuerdo cuando yo voy a dar a luz, yo me olvidé de esa palabra porque el sueño de mi mamá no lo supe. Me olvidé de esa palabra que ese hombre me dijo y me aferré a la palabra que el hombre de Dios me dijo, viene un proceso doloroso, duro, pero Dios va a estar con ustedes. Exacto. Yo hice mi película, porque ese es el problema cuando Dios nos habla, que Dios nos dice una cosa y nosotros la asimilamos a nuestra humanidad y hacemos nuestro libreto acá. Exacto. Y yo dije, después que yo me enteré que estaban muertas las bebés, yo estuve 12 días con esa bebé muerta en mi vientre. No. Yo decía, todo el que venía a llorar, yo decía, no, Dios dijo que iba a estar conmigo, esa bebé va a vivir. Yo me acuerdo cuando yo fui a aquella cesárea, sacaron a Nayot, hermosa, me la pusieron aquí, yo lloré, la vi, la observé. Pero después, yo lloré, esa cesárea yo lloré como nunca. Y yo recuerdo que ahí, cuando estamos en esa cesárea, estamos en ese proceso, cuando ya van a sacar la otra, porque a Nati se la llevan, yo me quedé en un silencio, esperando, porque yo decía, la bebé, yo decía, yo he escuchado tantos testimonios, y yo decía, la bebé va a llorar, esa es mi fe, Dios dijo que iba a estar conmigo. Exacto. Y yo esperando, y yo le decía a la que me hizo la cesárea, yo le decía, enséñame la bebé, y me decía, no, te puedes poner muy mal, porque ya yo tenía un historial de preeclampsia, presión alta, y no me la quisieron enseñar. Yo recuerdo cuando a mí me sacaron de allí, que me llevaron nunca la vi, la vio mi esposo luego. Cuando me llevaron al área de recovery, yo sentí literalmente que Dios me dejó. Yo sentí literalmente que Él me abandonó. Yo dije, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que vas a estar conmigo y ahora yo estoy viviendo este momento tan doloroso? Eso fue, o sea, mis hermanas afuera, mi mamá, me acuerdo Sonia, mi amiga Migdalia, llorando. Me acuerdo cuando le pasaron a Nayot corriendo del hospital universitario pediátrico, ellas la lograron ver. Nayot abrió los ojos con 3 libras y pico, les abrió los ojos, corrieron con ella. Y por eso era un llanto, porque era, o sea, gané, perdí. Una mezcla de sentimientos fuertísima. Pero yo en lo personal me sentía decepcionada de Dios. Y esa experiencia me enseñó que cuando Dios me habla, de ahí en adelante, yo no rechazo ninguna palabra que alguien me trae. Simplemente ni las que me traen a mí. O sea, en profecía o en sueños, simplemente las deposito ahí en una cajita, yo las pongo en una sala de espera. Y Exacto. Simplemente oro a Dios por cada una de ellas y le digo al Señor, prepárame si esto va a llegar. Y nunca rechazo nada hasta que yo vea que eso se cumple o no se cumple. Si no se cumple, lo descarto y ya. Ajá. Pero el yo rechazar aquella palabra tan clara que Dios me habló, inclusive cuando Él las describe, son exactamente como Él las vio. Exacto. Y la mano gigante, o sea, Dios decidió llevarla. Pero ese año antes, Él me da esa experiencia. Yo quizás le decía a Dios, por muchos meses estuve diciéndole, mire, mi fe era tanta que yo decía, a mí me van a llamar del hospital que la bebé resucitó. Y estuve semanas esperando que eso pasara. Pero siempre digo que Dios me permitió vivir esa experiencia porque un pastorado es algo duro, fuerte, donde tú tienes que tener un carácter, tú tienes que tener una dependencia de Dios muy dura, muy real. Y Dios me permitió vivir esa experiencia para que yo pueda entender lo que es perder, lo que es a la forma de Dios, aunque me duela. Porque, o sea, Él no me puso en cualquier posición. Él me puso al lado de un hombre que iba a pastorear una iglesia.
Él me puso frente a muchas mujeres que me observan y en momentos dados he cometido errores, en momentos dados quizás me he puesto a nivel de alguna mujer allí, pero Dios siempre me hace saber que cada proceso que Él me ha permitido vivir fue para darme forma, fue para no hacerme rebelde, no hacerme... Por eso era que yo decía, no quiero ser una esposa de pastor amargada, yo no quiero que las vivencias... A veces yo hago un ejercicio, lo hago mucho, me paro en el espejo a ver si mi rostro se ve amargado, se ve duro, porque no quiero ser así, no quiero que los golpes, las traiciones, las experiencias duras que vivimos me marquen. Yo las cojo, aprendo lo que tengo que aprender y lo demás lo desecho. Me quedo en mi corazón con lo lindo, con lo bello, con lo hermoso, con esa gente que sí se ha quedado ahí, con esa gente que sí me ha sabido amar, porque hay gente que dice, no, todos son unos hipócritas. No, yo no pienso de esa manera. Yo pienso que hay gente que verdaderamente sabe ser fiel. Exacto. Y lo hemos tenido allí. Y pienso que hay gente que verdaderamente sabe amar y sabe valorar un pastor y sabe valorar una iglesia y sabe valorar un ministerio. No soy de las que digo, todo el mundo me ha hecho daño. No, yo no pienso así. Los que han pasado por mi vida y me ha dolido la manera que se han ido, aprendí de ellos, me quedé con lo lindo y lo feo lo boté al zafacón. Y no dejo que eso se meta al corazón y me ponga el rostro arrugado o amargado o como no quiero. Yo al principio, cuando estaba comenzando como que en esto de podcast, de conocer predicadores como que de renombre y trabajar con ellos y qué sé yo, y artistas y whatever, yo tengo un amigo que siempre me decía como que, mano, no te desilusiones, porque va a haber cosas feas que te van a desilusionar, ¿sabes? Te van a hacer como que el corazón duro. Y mientras he ido pues conociendo personas que han influenciado mi vida un montón, a veces los he tenido ahí de frente y he visto cosas de ellos que como que me duelen. Y yo como que, diadre, me chocan. Pero siempre recuerdo esa palabra de mi amigo que me decía como que, loco, no te desilusiones, tú sabes, no pongas tu corazón duro. Y eso también me hace a mí, como persona, como que meterme más con Dios en el sentido de decirle, Señor, soy imperfecto, que las personas puedan entender que no soy yo, que eres tú a través de mí. Por si acaso en algún momento, ¿verdad? No como un plan de resguardo, pero sí que las personas puedan entender que siempre yo prediqué o siempre hablé de que Dios da oportunidades, de que sí somos humanos, sí pecamos, sí fallamos, y Dios es el único que ¿sabes? Que nos sostiene, que si no fuera porque estamos con Él, pues no estaríamos donde estamos ahora. Definitivamente porque sin Él no podemos. Incluso, ¿sabes? Podemos hablar de ti, puedo hablar de mi papá, que esperemos tenerlo pronto por acá, que tuvieron unas vidas difíciles, ¿sabes? De unos padres, por lo menos tú, que tuvieron muchas peleas, tuvieron muchas discusiones, al frente de ustedes, también la separación. Peleas de darse puños, golpes, o sea, no eran discusiones solamente, habían golpes, se rompían cosas, eran peleas fuertes, duras. Mi papá también abandona la casa cuando yo me iba a casar, después de 8 años regresa. Nayar, pero una de las cosas que yo le he hecho mía y en este caminar creo que le servirá a muchas personas, es que la gente exige demasiada perfección de personas imperfectas. Exacto. Yo creo que yo creo que la presión mayor de los líderes, de los pastores, es triste ver un pastor que se suicida, es triste oír una mujer de Dios que tenga deseos de morir, porque a veces todos están ahí, te aplauden cuando lo haces bien, pero ese día que tú fallas, como humana que eres, claro, eso yo no lo puedo coger la excusa para andar por ahí haciendo lo que me da la gana, pero vas a fallar porque eres imperfecta. Y esa parte, cuando tú fallas, que las personas no puedan verlo, como tantas veces quizás yo me he metido a la oficina a hablar con tantas mujeres que han fallado. Exacto. Yo no te las puedo contar porque eso es algo íntimo, pero yo puedo hacer una lista gigante de mujeres que quizás predicando, ministrando, haciendo 1000 cosas en la casa de Dios, están en pecado o han fallado. Pero yo he aprendido que ¿quién soy yo? Exacto. ¿Para qué Dios me puso allí? Dios no me puso allí para condenarla, eso a mí no me toca. A mí me toca
levantarlas y decirle, después de ahí hay algo que hacer, levantarte, pues levántate. Y cuando tú estás del otro lado, tú esperas. Yo me acuerdo una dama una vez me dijo, pastora, ¿por qué? Hace muchos años. Me dijo, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú te quedas tan normal cuando yo te digo las cosas tan terribles que yo he hecho? ¿Y por qué tú no te enojas, no me juzgas? Y yo le dije, ¿tú sabes por qué? Porque yo te estoy enseñando a ti que si algún día yo fallo, tú me puedas levantar como yo te estoy levantando a ti. Yo te estoy modelando lo que yo quiero que tú hagas conmigo o con otras mujeres que fallan a tu lado. Y la gente sigue demasiada perfección. Y entonces los hombres de Dios están que no respiran. Porque hay gente ahí que no, el pastor no puede bostezar en el altar porque eso es santo. Mira, el pastor tiene sueño, se cansa y puede bostezar. A lo mejor está ahí llevando un mensaje y no comió porque estaba visitando a un hermano, llegó a la iglesia sin comer. Mira, yo me acuerdo una vez cuando el proceso de mi papá que enfermó, nosotros nos secamos de flaca, fue un proceso horrible y aquel cáncer lo consumió día a día. Y yo me acuerdo una dama preguntar ¿por qué la pastora llora tanto? Y yo creo que una de las cosas que me ha hecho a mí poder manejar este pastorado con tanta naturalidad es proyectarme delante de esas mujeres como humana. Yo lloro, yo me enojo. Un día una dama me dijo, pastora, yo quisiera meterlos a ustedes en una casa de cristal. Usted sabe que estuvo de moda la casa de cristal. Meterlos a ustedes en una casa de cristal y observarlos a ver qué ustedes hacen. Y yo le dije, nosotros no volamos por el aire así. Nosotros gritamos, tiramos puertas, cuando llegamos alborotamos, nos reímos, nos enojamos, hacemos de todo, lo mismo que tú, vamos al baño, lo mismo que haces tú. Le dije, no vas a ver nada diferente a lo que haces tú. Y yo siempre me he proyectado como humana, yo me río, yo voy con ellas y como, nos reímos, le enseño el pelo cuando está todo desastroso, le hablo de mi pelo, de mis traumas con mi pelo, le hablo como que yo soy humana. Yo jamás, perfecto es Dios, y yo no soy Dios, y ni le permito a nadie que me endiose, porque si yo le permito a alguien que me endiose, esa misma gente es la que después va a decir, espérate, la diosa está fallando, la diosa está, así no se comporta una diosa, y yo no soy Dios. O sea, Dios es el que me tiene de pie, pero yo soy humana. Agarrada de él he podido llegar hasta aquí. Me veo marcada en ella. Yo creo que nosotros, gracias a todas esas cosas, nosotros somos quienes somos hoy. Y recuerdo una vez que tú lo cuentas también un montón, porque yo no lo pude ver porque obviamente yo estaba en ese. Ok, para que me puedan entender, nosotros fuimos una vez, yo no sé si la gente que es throwback cristiana se recuerda de cuando hacían los reggaeton night. Y que pasó, hubo un concierto, creo que fue en el Choliseo, si no me recuerdo. El primer concierto de reggaeton que yo te llevé. Ajá, y ahí creo que J-Man fue conmigo. Sí, porque yo te dije, Nayel, escoge un amiguito de la iglesia para que no vayas solo. Ajá. Y iban muchos reggaetoneros. Entonces Nayel no sabía, cristiano obviamente, pero Nayel no sabía que yo le compré una taquilla en la primera fila. Literal, estaban ahí. Y entonces yo le dije, Nayel, escoge un amiguito que te acompañe, y Nayel escogió a J-Max. Sí, fue J-Max con nosotros. Entonces yo creo que fue el que él como que estaba medio tímido porque estaba contigo. Ajá, tímido porque yo estoy ahí, o sea, está la pastora y yo me tengo que comportar. ¿Y qué yo hice, Nayel? Y mami pegó a bailar y él miró como que, bueno, si la pastora está bailando, pues aquí se puede. Yo me subí en la silla, yo me paré en la silla y empecé a brincotear y él dijo, esto es así, pues para la silla. Vamos allá. Para la silla yo voy. Me recuerdo todo eso. O sea, así. Yo creo que por eso nosotros como que podemos ser así tan normales, porque eso es lo que hemos visto desde pequeños y reconocer literal que cuando no tenemos más fuerza, pues a donde Dios es donde único podemos ir y allá desbordarnos y hablar con Él, llorar, reír y todo eso. Yo por eso hay veces que difiero un poco con personas y no porque les digo nada, pero yo hago como que, ¿por qué le hablan así? Porque yo veo a gente ahora como que, Dios, tú eres tan poderoso, tú eres tan santo, allá tú que estás, y yo... Loco, Dios es mi amigo, como que ¿por qué él habla así? Para nada, como que yo pienso que cualquier persona tiene su experiencia con Dios y pues lo ve como lo quiera ver. Para mí él es mi pana. Lo que pasa, Nayel, es que Dios es tu padre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu vivencia con tu padre? Una relación de amigo.
que tú puedes sentarte con él, le puedes hablar, le puedes contar, con él llora, con él te ríe, con él haces todo. Entonces, ese Dios, tú lo ves como tú ves a tu padre. Y en mucha gente la distancia quizás entre su padre y ellos es tanta que ellos ven a Dios allá abajo y ellos acá porque es lo que quizás han vivido. Entonces, ahí le tenemos que ir enseñando, por eso en nuestra iglesia siempre le hemos ido enseñando. Yo me acuerdo, en muchas ocasiones, se nos enseñó, tú pecaste, corre, huye del altar. No, ese no es el evangelio real. El evangelio real es, tú pecaste, corre para el altar, porque ahí es que vas a ser limpio, sano, libre. Exacto. Y entonces mucha gente, no, aquí no, esto es santo, despégate. No, ahí es que tenemos que correr, ahí es donde vamos a ser limpios. Y restaurar. Te cae un rayo si te vas a y tú decías, no, yo no me voy a pegar para allá. Nosotros hemos enseñado a la iglesia que el día que tú falles es el día que más rápido tienes que vestirte para ir a la iglesia y más rápido tienes que tirarte en ese altar, humillarte y pedir la restauración y ser libre de cualquier cosa que pueda llegar a atarte. Así que si no está yendo a una iglesia, pues pueden escribirnos al DM o escribirle aquí en los comentarios. Iglesia Poder de Dios en Dorado. Yo creo que ya aparece hasta en el GPS. So, viernes y domingo estamos ahora driving. Pueden estar allá. No sabemos cuándo volvamos otra vez a estar en el templo, pero en el driving se está pasando bastante bien. Súper bien. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos Drive-In, diantre, nosotros decíamos, ¿cómo va a ser esto? Esta dinámica. Pero han sido unos cultos poderosísimos, hermosos. Ese culto de ayer han sido cultos donde Dios nos llevó a quítate los tacos, quítate el blower, quítate la ropa que te queda tan apretada y tan exacta que no te puedes mover, a llevar zapatillas, pelo greñado, ropa liviana y decimos, no, aquí vamos a adorar a Dios con todo. No, y ha sido hermoso. Lo más que a mí me gusta es que en cierto sentido, un poco, se ha cambiado un poco el mensaje a más evangelístico. Sí, porque nos están escuchando. Estamos afuera, estamos impactando una comunidad también y estamos haciendo doble trabajo, se puede decir, porque estamos impactando a los de la iglesia y también a los vecinos que están afuera. So, si eres de Mavito, pues espero que te esté gustando el driving. No, definitivamente lo tienes que escuchar porque no tienes de otra. No hay de otra. Y pues, algo que quieras decir antes de finalizar todo este podcast. Bueno, lo que quiero decir siempre es que para tú ejercer un llamado, tiene que ser a la manera de Dios. El libreto lo lleva a Dios, Él le hace los cambios, los ajustes y nosotros obedecemos. Sí podemos pedirle, pero Él lo hace siempre a su manera. Recuerdo que cuando papi enfermó, fue bien fuerte para nosotros. Y yo me acuerdo, yo hice un ayuno de 30 días, me acuerdo, lo hacía en la mañana, lo entregaba en la noche, lo hacía en la mañana, lo entregaba en la tarde. Los fines de semana pues lo metía más intenso porque tenía el tiempo y en la semana pues con un poquito más interrupciones. Pero estuve 30 días así, 30 días. Me acuerdo ese domingo que lo terminé, le dije a mi esposo, no voy a la iglesia hoy, me voy a quedar corrido ayunando. Y yo me acuerdo cuando mi esposo se fue a la iglesia, ustedes se fueron a la iglesia, yo llamé a una mujer de Dios y le dije, voy a entregar un ayuno, necesito que ores por mí. Y ella oró por mí y me dijo muchas cosas hermosas de parte del Señor, pero hubo una que siempre digo, no la tuve que copiar porque se quedó grabada en mi corazón y en mi mente y se quedará por siempre. Dios me dijo, porque mi ayuno era para que Dios sanara a mi papá. Exacto. Mi ayuno de 30 días era para que Dios le devolviera la salud. Y me acuerdo, Dios me habló a través de ella y me dijo, tus lágrimas mueven mi trono, pero no determinan lo que yo hago. Y yo ese día lloré y pude entender, porque ya Elizabeth aprendió que no es a mi manera, y pude entender que mi papá se iba. Y Dios nos lo había dicho ya de muchas maneras, pero ese día Dios me dijo no. O sea, me estás moviendo el trono. Tu oración está llegando, pero no puedo complacerte. No puedo, tu oración no puede, tus lágrimas no determinan lo que yo haga. Y muchas veces lloramos, gemimos. Y cuando Dios no lo hace de esa manera, pensamos que Dios nos decepcionó. Y Dios nunca nos decepciona, Dios nunca hace nada mal. Al contrario, Dios lo hace perfecto. Y Él lo hizo perfecto. Él ahora lo tiene en su gloria. Siempre he dicho, Él pudo haber muerto borracho, se pudo haber matado en un accidente, pero Dios le dio 6 meses o 7 meses en un proceso que su cuerpo se fue deteriorando, pero su alma se renovó. Y tengo la certeza
de que Dios trató con él de manera tan fuerte que él hoy está en las mansiones celestiales con Dios, ahí, seguro. Todavía yo tengo que pelear por esta salvación porque todavía no me he muerto, Cristo no me ha venido a buscar y ya él la tiene asegurada. Esa es mi paz. Amén. Pues nada, gracias por estar acá con nosotros. Este momento se quedará grabado de por vida, o al menos que YouTube le dé algo y a nadie nunca puede entrar. Pero quería grabar todos estos momentos contigo, con papi, yo mismo, abuela, para que después los nietos y toda esa gente pueda ver las historias duras que todos nosotros hemos vivido y eso. Por eso es súper importante para mí grabar a mi familia y grabar a personas importantes en mi vida. Y nada, gracias por estar acá, te amo mucho, te quiero. Gracias por ser inspiración a mi vida, los dos. Siempre me han enseñado de no tener nada, han alcanzado muchas cosas. Y yo creo que eso es lo más que llevo por dentro de mí y lo más que trato de reflejar a las personas de que sí se puede lograr hacer mucho. Y nada, los amo, a ustedes también los amo. Y nada, nos vemos mi gente, nos vemos en la próxima. Con Dios todo, sin él nada. Amén.